Hechos capítulo 14. Hoy día vamos a terminar el primer viaje misionero. Hoy día es la misión de nosotros mirar cómo concluye este viaje. Si me ayuda un poquito Elías en la diapositiva, usted se va a dar cuenta cómo ya la obra ha progresado en este primer viaje misionero, comenzando desde Antioquía de Siria, pasando por Salamina, un fracaso, Pafos, Sergio Pablo, Pergue, Juan Marcos se aparta, y después llegamos a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ¿cierto? Estuvimos nosotros mirando la palabra, por si acaso ahí quedamos en versículo 20. Quedamos en versículo 20 en la ciudad de Derbe. Pasamos por si acaso, si me acompañas por favor hijo, con la que viene, porque ahí está la secuencia de este primer viaje. Recuerde que varias pruebas tuvo que enfrentar, desilusiones internas, problemas para llegar a otras personas, persecuciones, envidias, oposición. Todo esto sucedió en el primer viaje misionero. Decía ahí por si acaso versículo 20 y versículo 21, donde vamos a estar comenzando en el día de hoy el Evangelio en Derbe, aunque son pocos los comentarios, note el efecto de la obra, porque dice versículo 20, Pablo en Listra, recuérdese, Pablo en Listra, apedreado, al borde de la muerte, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad de Listra, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio, dice versículo 21, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, ¿cuál es la ciudad? Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Te das cuenta? La progresión, el Evangelio comenzó en Galacia, en Antioquía, en Iconio, Listra, Derbe, y ahora toman la misma ruta para poder, en este caso, volver a casa. ¿Ok? Para que vea que hay una segunda visita, entonces, una segunda visita de Pablo a Listra, una segunda visita de Pablo a Iconio, una segunda visita de Pablo a Antioquía de Pisidia. ¿Qué le llama la atención cuando usted piensa en este primer viaje misionero y que Pablo hace el mismo viaje de vuelta? ¿Qué te llama la atención? Que hay algo que hay que destacar. Hay algo que destacar aquí. ¿Qué será que te llama la atención? Que igual fue parando en cada ciudad. Paró en cada ciudad, ok, pero fíjese cómo le fue en cada ciudad. Le fue mal. Hubo convertidos, pero en cada una de estas ciudades hubo oposición. Hubo persecución, incluso piense un poco en Listra. En Listra lo apedrearon al punto de la muerte. En Iconio fueron allá judíos malintencionados y los expulsaron de la ciudad. ¿Se acuerda de la persecución progresiva? En Antioquía fue solo conflicto. En Antioquía fue solo váyanse para allá. En Iconio la cosa se puso más complicada. En Iconio la gente viajó. ¿Se acuerda que eso es lo que nosotros estuvimos viendo? Por ejemplo, versículo 2 de capítulo 14. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esto sucedió en Iconio. Y por si acaso, en el 13:50 también nos dice que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Y esto dónde sucedió? Antioquía. En Antioquía lo expulsan. En Iconio los persigue e incitan a la gente, en este caso, a expulsarlos. En Listra lo apedrean. En uno te expulsan, en otro te hacen afrenta, van contra de ti, y en Listra te apedrean. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Te lo pregunto, humanamente hablando. ¿Usted se iría a meter a un lugar así de nuevo?
¿Usted iría nuevamente a visitar a esos hermanos, a esa iglesia? ¿Iría usted de nuevo a esa ciudad? ¿Iría de nuevo a esa ciudad? Pablo, estáis recién sacándote las costras de Listra y querís de nuevo volver a Listra. Si ahí te iban a apedrear. En Listra casi te matan. Te tiraron como saco de papa a la afuera de la ciudad, agonizando. ¿Te irías a meter a Listra? Te lo pregunto. ¿Sería usted meter a Listra? Si muchas veces te miran feo, a uno lo miran feo y uno ya no quiere ver más a la gente. No te saludan y uno ya se estresa. Tenés una pequeña discusión y ya no querés ver a la otra persona, no te quiero ver nunca más en la vida. Imagínate, a Pablo casi lo matan, casi lo revientan a piedrazo. Y cuando le preguntan a Pablo, ¿dónde es el lugar? Y me imagino yo, Bernabé, hagamos el plan misionero, vamos a volver a casa, sí. ¿Y por dónde vamos a volver? Por favor, lo que menos quiero es volver a Listra. Si ya las piedras fueron demasiado en Listra. Y no nos acordemos de Iconio, que la gente en Iconio, terrible problemática, cuando estábamos predicando no hicieron problema. Y los de Antioquía, de Pisidia, esos mismos fueron y nos expulsaron de la ciudad. No, mejor no vamos por allá. Pero si tú te fijas muy bien, y note ahí en capítulo 14, donde estamos, versículo 21, después de anunciar el evangelio en Derbe, ellos hacen el mismo recorrido de vuelta. Y vuelven a las piedras de Listra. Y vuelven a los problemáticos de Iconio. Y vuelven a pasar por donde en Antioquía de Pisidia los habían expulsado. Pero note, eso se llama valentía. Eso se llama confianza en Dios. Eso se llama el estar tomado de la mano de Dios. Pero note bien que lo segundo que aprendemos, versículo 22, porque este versículo me dejó a mí meditando mucho, hermanito. Porque fíjate que la obra se ha hecho con problemas. No, el primer viaje misionero no fue todo color de rosa, no salió todo bien. Hubo persecuciones, hubo deserciones, hubo problemas, hubo conflictos, hubo peñascasos, hubo expulsión de ciudades. No fue color de rosa, no fue que en primera viajaron en un avión, en primera clase, echadito para atrás con una Coca-Cola en la mano y todo feliz, todo contento. Y los hermanos lo recibían en cada lugar como oye hermanito, lo estábamos esperando. Cada alma que se ganó y cada conquista que se hizo, cada ciudad que se ganó para Cristo, fue ganada con oposición, fue ganada con problemas, fue ganada con dificultad. Pero nota muy bien que dice versículo 22, ¿qué le motivó a Pablo? ¿Por qué Pablo y Bernabé volvieron a Listra? ¿Por qué Pablo y Bernabé volvieron a Iconio y volvieron a Antioquía de Pisidia? Dice allí, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. La confirmación, por si acaso esta es la confirmación bíblica, no es la confirmación católica que la gente dice por ahí. Esta es la verdadera confirmación, porque la confirmación es bíblica, por si acaso. Aparece constantemente. ¿Y sabe cuándo aparece la confirmación? Siempre después de un proceso de conversión. O sea, primero tú estableces la obra, primero tú bautizas a las personas, primero tú le enseñas el evangelio a la gente, pero después de eso la confirmación es el discipulado, lo que le llaman otros el discipulado. O sea, cuando tú solidificas la fe de la persona, o sea, cuando tú le das un poquito más de solidez a la fe de la persona, le das más conocimiento doctrinal a la persona. O sea, no es solo conversión, porque muchas personas en el primer estado están en puro emocionalismo. ¡Uy, qué lindo la iglesia! ¡Uy, qué lindo el evangelio! ¡Uy, me quiero bautizar! ¡Uy, qué... Pero si la persona no tiene clara la base doctrinal, lo más probable es que mucha gente, por eso se aparta la gente de la iglesia. ¿Por qué se aparta muchas veces la gente de la iglesia? Porque tiene buen emocionalismo, tiene buen impacto evangelístico, pero no tiene confirmación. Entonces por eso tenemos muchos convertidos, tenemos muchos llamados, muchos discípulos, muchos bautizados, pero pocos convertidos. Porque después de ese proceso viene la confirmación, donde tú ahora le enseñas, y asiéntese mijito, mire, esto significa la cena del Señor, tiene que tomarla todos los domingos. Esto significa el culto, los 5 actos de adoración. Esto es lo que significa, así es la iglesia organizada. Ancianos, obispos, pastores, evangelistas, maestros, diáconos, así es la iglesia. Y la gente va aprendiendo. Va dándose cuenta realmente. Pero muchas personas
no hacen este proceso de confirmación. Pablo lo vio como necesario, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, y note después de eso, la perseverancia, porque dice verso 22, exhortándoles, animándoles, que también es otra palabra para exhortar, también aconsejándole, otra palabra para exhortar, a que permaneciesen en la fe. Entonces, son bautizados, son confirmados y son animados a que permanezcan en la fe. Y note el mensaje, y este mensaje es el que me encanta a mí. Este es el mensaje que a mí me encanta. Porque si tú te fijas muy bien, Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, Pablo, pero ¿cómo tú vayas a decir esto si a ti no te ha pasado nada? Pues Pablo, si tú estás súper tranquilo. No, lo expulsaron de Antioquía, lo persiguieron en Iconio, lo apedrearon en Listra. Pablo mismo dice, mira, vean mi vida, lo que me pasó a mí, les va a pasar a ustedes. Les va a pasar a ustedes. Lo que yo enfrenté, ustedes también lo van a enfrentar. Y dice, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que una característica de ser cristiano es la tribulación. Si tú no has entendido que una característica del cristianismo es la tribulación, entonces no has entendido el cristianismo. No has entendido el cristianismo. La gente piensa que hoy día el cristianismo es no sufrir. La gente piensa hoy día que el cristianismo es no pasarlo mal, es no enfermarse, es tener siempre dinero, es que siempre te vaya bien. Pero una característica del cristianismo, mira a nuestro rey, murió en una cruz. O sea, si nuestro Señor lo hicieron pedazo en una cruz, ¿usted espera menos? ¿Usted espera menos? Yo espero menos. Ahí tú te das cuenta inmediatamente que la perspectiva muchas veces de nuestra vida cristiana se atrofia. Y por eso que la gente dice, es que yo no quería sufrir. Entonces te lo digo sinceramente, elígete otra religión. No sé en qué religión ofrecerán no sufrir. Pero la base del cristianismo está en la tribulación. O pregúntele a los apóstoles, todos murieron. Todos murieron en persecución, crucificados al revés, decapitados, azotados. Todos ellos fueron la escoria del mundo, dice Pablo. Todos fueron la escoria del mundo. Entonces, si tú te fijas muy bien, este es el carácter cristiano. El carácter cristiano se basa en entender la vida desde la perspectiva correcta. Número 1, confirmar. Hay que solidificar la fe. Número 2, animar a la perseverancia. Pero número 3, entender el objetivo real de la vida. Y date cuenta, mira, no solamente lo dice aquí. Quiero citarte otro pasaje que se encuentra en 1 Tesalonicenses. Por favor, acompáñame un poquito. Porque Pablo no lo dijo una sola vez, varias veces, pero quiero citar una. Porque en 1 Tesalonicenses... capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Y le voy a pedir a mi hermana Jocelyn si por favor puede leer para nosotros 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Note bien, a fin de que nadie se inquiete. No se asombren, no se sorprendan, no piensen que es algo raro, que es algo extraño. No le llama la atención versículo 3, que para esto estamos puestos. ¿Te incomoda? Para esto estamos puestos, dice Pablo. Y Pablo entiende la vida clarita. En un mundo gobernado, en un mundo, lamentablemente, por voluntad propia, le hemos entregado ese dominio, ese gobierno a Satanás, el diablo, el príncipe de este siglo. En un mundo gobernado con leyes del diablo, con la cultura del diablo, con la mente del diablo, con el corazón del diablo, lamentablemente el cristiano va a padecer oposición. El cristiano va a padecer oposición porque nuestros principios, porque nuestros valores, porque nuestra conducta es totalmente diferente a la conducta, a los valores de este mundo. Y vamos a ser perseguidos. Es inevitable.
Hoy día leía un buen comentario, me recuerdo yo, de un predicador de siglos pasados, y que decía de que si la iglesia de hoy en día no está sufriendo, que si la iglesia de hoy en día no está siendo perseguida, que si la iglesia del Señor del siglo XXI no está pasando tribulaciones, eso significa entonces que no somos ninguna amenaza para el enemigo. No somos ninguna amenaza, porque la iglesia del primer siglo fue una amenaza para el diablo, y por eso le pasó lo que le pasó. 3 siglos sufrieron. 3 siglos duró la persecución. Siglo I, siglo II, siglo III. Hasta que se convirtió en emperador. Y ahí no paró. Ahí hubo un asimilamiento. Ahí el diablo cambió de estrategia. Como no nos pudo matar a palo, no nos pudo hacer ceder a palo, empezó por la falsa doctrina. Y ahí viene la edad oscura, donde ya el diablo cambia, en este caso, el campo de batalla, y el campo de batalla ya no es la espada romana, ya no es la persecución de los soldados, sino que ahora es en el campo doctrinal. Prefirió una mejor estrategia y empezó a confundir. Y empezó a sembrar iglesias, y empezó a plantar denominaciones, y empezó lo que hoy día conocemos. Y hemos dejado de ser una amenaza para el enemigo, decía este autor. Entonces, en la fragua, en la base, en el fundamento del cristianismo, usted tiene que entender que si tú quieres perseverar en los propósitos correctos, si tú quieres mantenerte firme en la doctrina correcta, si tú quieres en este caso ponerte firme ante las presiones de este mundo que hoy día nos agobian, que nos llaman retrógrado, que el adulterio, que la fornicación, que el aborto, que el homosexualismo, y cuántos temas que hoy en día, la eutanasia, cuántos temas hoy en día, y muchas veces hemos preferido callar, hemos preferido no decir nada. No, ¿para qué vamos a tener problemas con la gente? ¿Cierto? Hemos preferido esa visión de amor. Pero recuerde de que este mundo tiene un príncipe, este mundo tiene un rey, que no es el mismo rey que tenemos nosotros. Y por eso va a llevar oposición en algún momento. Y lo sé, porque esa oposición está en el colegio, con tus hijos, y esa oposición está con los profesores que quieren imponer un sistema educativo que no te habla de la creación, que te habla del Big Bang, que te habla de la evolución, que te habla de Darwin, y nuestros hijos consumen, y ya desde esa edad ya tú estás entendiendo, y después ellos crecen y están en la universidad, y la filosofía, y la psicología, y los autores ateos, y bla, 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 y te van contaminando la mente, y después vas al trabajo, y en el trabajo hay robo, hay mentira, hay hurto, hay engaño, y así sucesivamente te vas dando cuenta como en el entorno que nos rodeamos, qué decir de la política, qué decir hoy en día de la televisión, qué decir hoy en día de la cultura, de la sociedad, y nos van presionando. ¿Y qué hacen mucho? Algunos prefieren hacer vista gorda. No. Otros prefieren ponerse firmes. Lo que por lo menos Pablo lo dice clarito. Los que se ponen firmes, prepárense. Va a venir tribulación. No está advirtiendo. Los que se quieren poner firmes, prepárense. Ese es el mensaje de ánimo para las iglesias del Señor en Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, como estamos mirando allí en Hechos capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, y ese es el medio que Dios ve para ver tu fe, para ver tu corazón, para ver tu fidelidad. Esa es la manera, la forma como Dios ve. Por eso que Primera de Pedro decía que el justo con dificultad se salva. He pensado mucho en esa frase, el justo con dificultad se salva. La salvación no es fácil, hermano. La salvación no es un camino expedito y una autopista amplia, no. El justo con dificultad se salva. Si te vas a salvar, va a ser con mucha dificultad, va a ser a través de diversas pruebas, va a ser a través de diversos dolores, va a ser a través de diversas dificultades. Y el cristiano tiene que entender que es necesario de esa manera. Esta es una carrera donde los más aptos van a llegar. Esta es una carrera que solamente los que tienen perseverancia van a ser coronados. Esta es una carrera que van a alcanzar la medalla solamente aquellos que sean capaces de resistir, de disciplinarse, como lo hemos estado estudiando en otra oportunidad. Pero fíjate muy bien, aquí está el dinamismo. Tenemos iglesias establecidas en Antioquía, en Galacia. Ayúdame con la otra diapositiva, por favor. Antioquía, tenemos Iconio, Listra, Derbe. Pablo se va. ¿Qué poder hacer ahora? Evangelizó, confirmó la fe de los hermanos, o sea,
hizo un proceso de discipulado con ellos, los ayudó a perfeccionar su fe en el conocimiento. ¿Qué se tiene que hacer ahora entonces? Y si tú te fijas muy bien, verso 23, viene el paso siguiente. Viene el paso siguiente dentro de la progresión de la obra. Iglesia recién establecida. Deben haber tenido menos de un año de establecimiento. Menos de un año de establecimiento. Algunos dicen incluso meses de establecimiento. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Y constituyeron ancianos, líderes. Pablo entendía que la obra, para que sea solidificada, para que la obra, en este caso, se consolide, era necesario establecer líderes. Hermanos, en este caso, que iban a tener la función de guiar el rebaño, ancianos, y note bien, en cada ancianos en Antioquía, ancianos en Iconio, ancianos en Listra, ancianos en Derbe, líderes. ¿Le llama la atención varias cosas? Número 1, para que usted lo entienda bien, algunas cosas que tenemos que considerar. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Dígamelo. Cristianismo básico menos 5. ¿Quiénes son los ancianos de una iglesia? No me va a decir los más abuelitos. Los pastores, muy bien, los pastores. Por si acaso, mire, unos capítulos más adelante solo, unos capítulos, Hechos capítulo 20, en la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo ha sido bendecida con una organización bíblica. La iglesia claramente delineada en la Biblia ha sido organizada de una forma organizacional y estructurada, funcional. Cristo en la cabeza. Pero debajo de Cristo en la cabeza, Él puso un grupo de hombres. Hechos capítulo 20, versículo 17, por ejemplo, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mire, también en Éfeso va a haber ancianos de la iglesia. Hechos 20, 17. Ahí vamos a ver otra frase por si acaso. Pero mire ahora versículo 28. Pablo sigue conversando con los ancianos de la iglesia de Éfeso y Pablo le dice en Hechos 20, 28: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea que los ancianos también son obispos. Eso de las denominaciones de hoy en día, que el obispo es una cosa, que el pastor es otra cosa y que los ancianos es otra cosa, eso no es bíblico. No es bíblico. En la Biblia, el anciano es lo mismo que un obispo. Y noten la función que dice el versículo 28, que tienen que hacer los obispos para apacentar. Literalmente en el griego, pastorear. O sea que los ancianos son obispos y son pastores. Esas tres palabras no describen tres cargos diferentes, sino describen el mismo cargo, la misma función, pero en tres aspectos diferentes. Porque el anciano tiene que ver con su experiencia, un hombre de experiencia, de sabiduría, por sus años. Número 2, la palabra obispo tiene que ver porque él es un supervisor, uno que mira por encima de, uno que vigila, que cuida. Esa es la idea que significa obispo, vigilante. Y pastor tiene que ver en este caso con la idea de guiar un rebaño. Entonces, la iglesia de Cristo tiene líderes. ¿Cómo se llaman los líderes de la iglesia de Cristo? Ancianos, obispos, pastores. Se refieren a la misma función. ¿Ok? Para que usted entienda. Hechos 14, 23. Hechos 20, 17. Versículo 28. Hay mucho más texto. Obviamente hoy día no estamos en el estudio de los pastores, por si acaso. Si usted quiere, aviso aparte, hay un muy buen estudio de los pastores, por si acaso, que hice en el YouTube, que si quiere después puede ver ahí varias preguntas importantes dentro del pastorado que está en el canal de YouTube. ¿Ok? Ahora, Hechos capítulo 14, 23, entonces constituyeron a ancianos, o sea, sustituye ahí también en su mente obispos, sustituye ahí en su mente pastores. Ancianos que son obispos, que son pastores. ¿Pero le llamó la atención algo? Plural. Ancianos. No dice pastor. No dice obispo. No dice anciano. Y si usted se fija, desde este momento, bueno, note por ejemplo, en capítulo 11 de Hechos,
para mostrarle algo que es importante. También hice ese trabajo en ese estudio, pero quiero mostrarle un poquito solo el contexto de Hechos. Y mire, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo 30. Por favor, después si quiere marcarlo en su Biblia. Pero en Hechos capítulo 11, versículo 30, dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos. Plural. Ancianos, plural. Capítulo 14, 23. Ancianos, plural. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2. Cuando hubo una discordia, una disputa en la iglesia de Jerusalén, Hechos 15, 2, al final, a los apóstoles y a los ancianos, plural. Versículo 4, Hechos 15, 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, plural. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos. Versículo 6. Para que no leamos tanto, también 15, 22. Mire por favor, 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. 15, 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos. Y los hermanos. Se va dando cuenta la idea de la doctrina. La idea de la doctrina. E incluso lo va mirando ahí. Sí, porque después aparece Hechos 20. Y hay otros pasajes más que hablan de lo mismo. Tito capítulo 1, versículo 5 al versículo 9, que también que corrigiese lo deficiente y que se estableciesen ancianos en cada ciudad. Si usted se da cuenta, en todos los versículos de la Biblia que habla del liderazgo, siempre, grábeselo bien, siempre se habla en plural. Nunca se ve una iglesia de Cristo, nunca, no hay ningún ejemplo. He desafiado a todos esos que se creen pastores, evangelistas, que se creen importantes, que me muestren un solo ejemplo donde haya un líder que está por encima de toda la iglesia. Nunca. Nunca. Luis, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué objetivo tiene eso de que tenga que ser más de uno? Como diría por ahí alguien, muy buena pregunta, ¿no? Usted misma me va a ayudar entonces, que lo tenía por aquí anotadito, porque eso dije, alguien me lo va a preguntar. Y por ejemplo en Proverbios 11:14, mire, ¿por qué tiene que haber más de un líder? ¿Por qué no puede ser un puro líder? ¿Por qué no puede ser un puro pastor, un puro obispo, un puro anciano? ¿Por qué Dios en su sabiduría quiso hacer esto? Y un texto que nos ayuda mucho se encuentra en Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Y usted misma lo va a leer para nosotros, hermanita Corpis. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Se fija? En la multitud de consejeros. Cuando hay un solo líder, siempre se ha dicho esto. ¿Qué pasa si ese líder apostata? ¿Qué pasa si ese líder cae? ¿Qué pasa si ese líder se equivoca? ¿Qué pasa si ese líder se aparta del camino de la verdad? Y todo el liderazgo está concentrado en la figura de una sola persona. ¿Quién puede corregirlo? Si está por encima de todos, supuestamente. Pero si él tiene todo el poder y él manda, ¿quién lo podría corregir si él es el pastor? Al ser uno solo, Nadie podría corregir al pastor. Pero cuando la iglesia de Cristo, que es bendecida con el liderazgo correcto, tiene un problema con un pastor incluso, porque eso también por si acaso es relatado en 1 Timoteo 5, hasta los pastores pecan, hasta los pastores tienen que ser reprendidos, hasta los pastores incluso tienen que ser quitados del cargo. Eso por lo menos aparece en 1 Timoteo capítulo 5, si usted después quiere verlo, del versículo 17 hasta el 23. Hasta los pastores pecan y tienen que ser reprendidos y corregidos y quitados de su cargo. Pero en ese caso, ¿quiénes son los encargados de esa reprensión y de esa corrección? Los consiervos que están con él. Entonces, en una congregación bien establecida siempre tiene que haber una pluralidad de líderes. No puede ser el liderazgo en una sola persona.
No puede ser, no es bíblico, no es autorizado, no hay ejemplo, no es correcto ese. Entonces usted se da cuenta que las denominaciones fallan en su liderazgo porque ellos ponen a un puro hombre que centraliza todo. Y por eso se equivocan, y por eso es que la falsa doctrina está ahí, porque nadie puede corregir con la doctrina correcta, porque el hombre se puso en ese lugar y nadie puede contrarrestarlo. Incluso crear leyes que es una abominación probar al pastor. ¿Cómo vaya a colar la prédica del pastor? Y así los líderes se autoimponen por encima de la congregación y al final corrompen la organización sanita y bíblica. Si usted se fija donde estamos en el pasaje, son iglesias nuevas, son iglesias que necesitan apoyo, son iglesias que están creciendo. Entonces necesitan una pluralidad de líderes, un equipo de trabajo, hermanos cohesionados, hermanos comprometidos, hermanos que amen la obra. Y dice allí en el 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Cada iglesia tiene que ser bendecida con un liderazgo sano, con un liderazgo establecido, con un liderazgo plural, y habiendo orado con ayunos. Y recuerde que hablamos del ayuno, la importancia de ayunar para poder dirigir la obra cuando hablábamos en el capítulo 13 cuando comenzó el viaje. ¿Eso quiere decir que cuando una iglesia no tiene ancianos no está haciendo la voluntad de Dios entonces? Yo creo que sí. Depende del tiempo, digamos. ¿Cuánto tiempo? Yo lo que miro con Tito llama eso como deficiencia. No pecado, que no va a culpar, porque por ejemplo, la iglesia de Corinto, por ejemplo, dentro de las iglesias conocidas que nosotros tenemos, nunca se mencionan los ancianos de Corinto, por ejemplo. Pero uno considera como una iglesia principal Corinto. Ahora, Filipo es mencionado con obispo y diácono, por ejemplo. Por Éfeso es mencionado con obispo y diácono. También Jerusalén, obispos y diáconos. O sea, Antioquía de Siria, de donde salió este viaje, tampoco se mencionan nunca los ancianos. Y lo más probable es que pusieron. Porque creo que Ignacio, después pasaron los años, y como en el año 120, 130, bueno, del 115 como al 130, se conocía a un pastor de esa iglesia. Y ese era Ignacio de Antioquía, que después escribió en los Padres Apostólicos, porque yo tengo ese libro y sé que él escribió. Pero al principio, en los años 40, cuando fue establecida esta congregación, no se conocieron líderes. Entonces, yo creo que en la sanidad de una iglesia, cada iglesia de Cristo debe siempre proyectar en lo posible establecer un ancianato para poder corregir esa deficiencia, obviamente. ¿Por qué deficiencia? Obviamente es deficiencia porque cuando no hay ancianos, entonces tienen que ser varones, hermanos, que se hagan cargo de esas decisiones. Y vamos a tener la incomodidad de que va a haber hombres, plural, varones, hermanos, tomando decisiones que deberían tomar los pastores. Y por eso que siempre hay ¿cómo diríamos? No es conflicto, no es controversia, sino como... ¿Ah? No, sí, pero digo de que dentro de las mismas iglesias de Cristo hay varias ideas de cómo organizar las congregaciones. Varias ideas. Por ejemplo, hay iglesias que ponen un ministro de púlpito y es el que manda todo. El ministro. El que le llaman y es el que manda. Y es casi lo mismo que un pastor. Él tiene la llave, él cierra el local, él barre, él abre, él hace todo. Y otros hacen grupos de varones abiertos, grupos de varones cerrados. No sé, hay distintos tipos de organización. O sea, yo no conozco la organización perfecta en cuanto a eso. No la conozco. No, puede funcionar de congregación en congregación. Pero lo que busca la Biblia es la conación. La organización perfecta es tener ancianos. Claro, pero la que no está organizada bíblicamente tiene todas ventajas y desventajas, obviamente. Tiene ventajas y desventajas. Pero si usted se fija, dice constituyeron, por si acaso investigué la palabra constituir, y la palabra constituir ahí tiene que ver con alzar la mano, por si acaso. O sea que tiene que haber, muestra un proceso. O sea, para que constituir significa de que para que hayan ancianos de la congregación, ¿quién tiene que elegir? La iglesia. La iglesia. No se eligen solo. Yo no me puedo poner como pastor. ¿Qué clase de líder sería si yo me pongo solo y la gente no me elige? ¿Cierto? Sería ilógico. Entonces, constituyeron significa que la misma congregación se organizó de la forma correcta para establecer su liderazgo. Entonces, la iglesia tiene que elegirlo. La iglesia tiene que seleccionar. La iglesia tiene que votar. La iglesia tiene que buscar el método, la forma de poner ancianos en sus congregaciones. Que los respeten, que los honren, que los sigan,
que los lidere. Pero si usted se fija, eso es completamente diferente a la idea denominacional de hoy en día. Porque hoy en día cualquier tipo pesca por un letrero, se dice pastor y todos tienen que seguirlo y nadie lo eligió. Pero es que él es el ungido de Dios. ¿Cierto? Pero en una congregación, una vez me pasó a mí que había uno por ahí que le decían, un pastor, no voy a dar el nombre para que no se diga, pero había un pastor por ahí y un día me dijo, no, yo soy pastor de la corporación tanto, de la iglesia tanto, por allá por Chillán Viejo. Ah, qué bueno, ¿y dónde está su...? No, es que no tengo iglesia. ¿Y cómo ve un pastor sin iglesia? Un pastor sin ovejas. Sin ovejas, no tenía iglesia. ¿Y quién lo eligió pastor? Le pregunté yo. No, es que yo fui a una clase, un estudio, ve que ahora hacen seminario y cosas así, y tenía su licenciatura y tenía su diploma. Según él, el cartón decía que era pastor, po. Pero no tenía ni ovejas, no lo seguía nadie, ni tenía iglesia, no tenía ni pueblo. Entonces uno dice, qué raro. Qué raro que hay un pastor sin ovejas, sin una iglesia. Bueno, así hoy en día la gente ha tergiversado esta cuestión. Pero usted, como ve acá, iglesias de Cristo que necesitan fortalecerse. ¿Por qué se pusieron líderes? ¿Por qué? Porque la iglesia necesitaba proyectarse. El liderazgo le da solidez a una congregación. El liderazgo bien organizado le da a la iglesia proyección, le da a la iglesia avance. Entonces ellos oraron, ellos ayunaron, lo que indica un proceso, los constituyeron y obviamente los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y así termina este primer viaje misionero con el establecimiento de líderes por todas las congregaciones de Galacia, y por eso después ellos regresan, van por Pisidia, vinieron a Panfilia, dice verso 24, y habiendo predicado la palabra en Pergue, recuerde que se habían detenido poco en Pergue porque ahí Juan Marcos desertó, pero ahora se detienen en Pergue y predican la palabra y descendieron a Atalia, y de allí navegaron, porque era un puerto, a Antioquía. Y regresaron a casa, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Sabe que estuve mirando esa palabrita, esa frase ahí en versículo 26 que dice encomendados a la gracia de Dios? Recuerde que siempre cuando entendemos la gracia es todo lo que Dios está haciendo para salvar este mundo. O sea que predicar el Evangelio es la gracia. O sea que la salvación es la gracia. La cruz de Cristo es la gracia. En la iglesia encontramos la gracia. Entonces cuando sale la obra, cuando se predica el Evangelio, realmente nosotros estamos siguiendo la gracia de Dios. Siguiendo la gracia de Dios. Entonces si usted se fija, ¿llegaron a dónde? Llegaron a la iglesia de Antioquía. ¿Y qué hicieron los hermanos? Último versículo que también es importante. 27. Y habiendo llegado, ahora están en Antioquía de Siria y reunido a la iglesia. Llegaron de este viaje e inmediatamente, ¿qué es lo que hicieron? Recuerde que este es un hito, el primer viaje, la primera iglesia que se atreve a llevar la visión de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura. Es la primera iglesia de Cristo organizada que sale en la misión de Cristo a llevar el Evangelio. Jerusalén salió por persecuciones. Otras iglesias de Cristo tuvieron intentos pequeñitos, pero Antioquía de Siria va a ser la primera iglesia que va a hacer la obra a gran escala. Y contaron a la iglesia, fíjese bien verso 27, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Aquí hicieron un reporte. Informaron. O sea, es bíblica la idea de contarle a los hermanos todas las cosas que sucedieron. Es bíblica la idea de reportarse, de informar, pero ¿con qué propósito? Obviamente, si tú te fijas muy bien, el propósito es el gozo. El propósito es la alegría de saber que las almas son convertidas. El gozo de saber de que ahora, cuando salió Pablo, había solamente iglesia aquí. Ahora hay iglesias de Cristo en Chipre. Ahora hay iglesias de Cristo en Galacia. Ahora hay iglesias de Cristo en Panfilia, en Cilicia. Ahora todo este sector está conquistado para Cristo. Entonces refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Te fijas muy bien? Tiene que haber sido precioso cuando llegaron los hermanos, la iglesia contenta, feliz, los recibió, contenta, gozosa, porque la obra había avanzado y porque ahora
Ya no eran solamente ellos en ese sector, sino que había muchos cientos de cristianos, decenas de congregaciones, muchos hermanos contentos. ¿Por qué? Porque otros habían llegado con el Evangelio. Ese es el espíritu, ese es el corazón correcto. Si tú te fijas, si la salvación de las personas no me alegra, entonces yo tengo que preguntarme cómo está mi corazón. Si los avances de la obra no me motivan, no me animan, entonces yo tengo que preguntarme cómo está mi corazón. Porque a veces, y yo lo digo con honestidad y sinceridad, lo converso siempre con los predicadores, muchas veces hay rivalidades, hay contienda, hay envidia, hay competitividad, y muchas veces que yo bautizo más, que yo hago más, que yo tengo más iglesia, que tú tienes menos, y al final uno dice, ese no es el espíritu correcto. El espíritu correcto es el espíritu de Antioquía. El espíritu correcto es gozarse. Gozarse con aquel que se salva, gozarse porque la iglesia avanza, porque al final es un logro para la iglesia. Si alguien se bautiza en Chillán, es un logro para la iglesia, no para un predicador. Si alguien se bautiza en Arica, es un logro para la iglesia del Señor. La iglesia sigue avanzando. Si alguien se bautiza en, no sé, donde sea, en Chuchuncu City, para no nombrar a nadie, es un gozo. Es un gozo para la iglesia. ¿Por qué? Porque la obra avanza. Porque las almas son alcanzadas. Y esa es la idea. En el propósito de Dios, número uno, hemos aprendido, hermanito, y esta es mi enseñanza fundamental. Tenemos que salir a predicar el Evangelio. Número uno. Ahora, yo no voy a pretender que usted salga a Antioquía de Siria. Yo no voy a pretender que usted salga a Galacia. Pero yo creo que ganamos si esta lección se hace tan aplicativa y usted se hace la pregunta, ¿cómo yo puedo hacer la obra de Dios en mi contexto, en esta circunstancia, en este 2021, con todo como yo soy? ¿Cómo yo puedo hacer la obra de Dios? Bueno, comienza a predicar a los tuyos. Comienza a predicar a los que te rodean. Comienza a predicar a los que puedes influenciar. Comienza a predicar a tu entorno. Porque a veces la gente siempre, yo quiero ir a predicar a África, yo quiero ir a predicar a Estados Unidos, yo quiero ir a predicar a China. Muy poco para llegar allá, lo más probable. Pero eso no significa que yo no pueda hacer algo. Tú puedes hacer algo, yo puedo hacer algo. Y cada uno de nosotros puede hacer algo siendo un agente de cambio en el entorno. Algunos están en una empresa, predica en tu empresa. Algunos están en una familia, inconversa, predica a tu familia. Habla en las que no conocen de Cristo. Pueden encontrarte en los estudios, en el trabajo, lo que sea. Predica en el lugar donde te encuentres. Sé un agente de cambio. De esa forma impulsamos la obra de Dios. De esa manera impulsamos la obra de Dios. Número 2. En medio de la obra, tú viste en este viaje, van a pasar cosas malas. La obra trae cosas buenas y cosas malas. Deserciones, problemas, críticas, persecuciones, piedras, peñascasos, insultos. La obra de Dios trae todas esas cosas. Bueno, ¿estás dispuesto a enfrentar el vituperio de Cristo? Si quieres hacer la obra de Dios y que la gente se salve, tú vas a tener que entender que va a haber oposición. Va a haber oposición. Y número 3, busquemos el crecimiento de la iglesia, el avance. Porque si tú te fijas, la iglesia creció, estableció su liderazgo, y eso trajo más posibilidades. Porque ahora, con una iglesia organizada aquí, ahora también pueden salir viajes misioneros desde acá. Ahora también hay ancianos aquí, y ellos también pueden organizar obras y viajes misioneros hacia allá. Y ahora también hay ancianos aquí, y ellos pueden organizar viajes misioneros acá. O sea, antes teníamos la posibilidad de viajes misioneros aquí. Ahora tenemos por lo menos 5 o 6 congregaciones bien organizadas que pueden ahora estar capacitadas para poder impulsar la obra a mayor escala. O sea, mire cómo crece. Por si acaso pasan los años, usted no lo ve en el mapa aquí, no sé si me lo retrocede un poquito al otro mapa, pero cuando Pedro escribe, por si acaso la primera de Pedro, pasaron unos poquitos de años. Fíjese que aquí están los viajes de Pablo. En algún momento vamos a tener que verlos todos y usted va a tener el orden de todo. Pero mire, Ponto. Nunca sabemos de un viaje a Ponto. Galacia. Nunca sabemos. Por aquí está Capadocia, Galacia, Asia. Y creo que por aquí, Licia, por aquí tiene que estar Bitinia. Sí, tiene que estar por aquí Capadocia, Galacia y Bitinia. Cuando Pedro escribe, y nunca sabemos de viajes de Pablo, Pedro escribe, tú ves 1:1 de Pedro, ya hay iglesias de Cristo por todo este sector. Por todo ese sector. ¿Quién tiene que haber ido a predicar allá? Lo más probable que estas congregaciones que fueron establecidas por acá. Lo más probable. Porque en el tiempo ya de primera de Pedro,
Ya había iglesias de Cristo. Toda esta zona completamente conquistada. Porque Pablo se dedicó aquí por abajito y después se dedicó a Grecia y Italia. Pero ahí uno se va dando cuenta la potencialidad de la obra. Cómo estableciendo una obra, una iglesia, bautizando a alguien, ayudando a alguien, convirtiendo a alguien, ese alguien puede llegar a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro, y al final todo esto después, vea usted Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, y se va a dar cuenta. Pasaron unos pocos añitos, y todo el sector de arriba ya había iglesias establecidas por todos lados, y con pastores, porque Pedro mismo dice que él era pastor, y le manda consejo a todos los pastores de esos lugares. O sea, más iglesia organizada, más liderazgo establecido y liderazgo solo. Así crece la obra. O sea, nosotros solamente somos parte del eslabón. Usted es parte del eslabón, valioso por ser parte del eslabón, pero el eslabón tiene que continuar. ¿Ok? Comentarios, consultas, preguntas. ¿Todo claro?